Tema alimentos, porque hay una noticia de último momento y tiene que ver con el Poder Judicial de la Nación. Escándalo de los alimentos. Casación declaró inadmisible el planteo de capital humano y exhortó por la celeridad que el caso impone. ¿Qué impone el caso? Lo que dijo el juez Sebastián Casanelo, lo que dijo la Sala 2 de la Cámara Federal, que más allá de decir que iba a cumplir el fallo, lo dijo Adorni en una conferencia de prensa, el gobierno apeló. Y la causa llegó al máximo tribunal del país, que hace instantes, por estos de último momento, por unanimidad, la Sala 2, en este caso de la Cámara de Casación, rechazó el recurso interpuesto por los representantes legales del mega ministerio que encabeza Sandra Petovelo contra la decisión de la Cámara Federal que convalidó la orden del juez Casanelo que exige la distribución de los alimentos retenidos en los galpones del Ministerio de Capital Humano. Repito, alimentos retenidos, dice el fallo del más alto tribunal de la Nación. La Sala 2, integrada por los jueces Guillermo Jacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, resolvió mantener la cautelar en la causa donde se investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos, dice la Cámara, por presuntamente acopiar y dejar vencer 6.000 toneladas de alimentos. Este no es un comentario de quien les habla, digo por la sensibilidad que hay en el gobierno. Casación imprimió a la causa el trámite más expedito del Código Procesal Penal para procesos donde pueda existir un peligro o lesión de bienes jurídicos de imposible reparación ulterior. Claro, el hambre. Si la gente no come, se muere. Por eso le dio el trámite expedito, que quiere decir rápido, sin demora. De esto llegó la semana pasada y ya hoy, en el primer acuerdo de la Sala 2, se resolvió. Y en voto conjunto de los 3 jueces, escuchen bien, precisaron que el recurso interpuesto por Leila Daniela Gianni no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada. Ello priva al recurso de los fundamentos requeridos por el artículo 466 del Código Procesal Penal. Asimismo, con cita a fallos de la Corte Suprema de Justicia, o sea, la Cámara de Casación cita fallos de la Corte, los magistrados también indicaron que la parte no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio en los términos de la doctrina establecida por el alto tribunal. Por fin, y recordando que la resolución del juez Casanelo ya había sido convalidada, también por unanimidad, por los 3 jueces de la Cámara Federal porteña, cargaron a la cartera de Sandra Petovelo con las costas del proceso. El gobierno tiene que pagar las costas de este incidente que presentó, porque no tiene fundamento. El pronunciamiento atacado ha sido dictado por la Cámara de Apelaciones en su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados. Es decir, que en el caso existe doble conformidad judicial. Retuvieron los alimentos, no lo entregaron y queda expedita la vía acá para el juez Casanelo de citar a indagatoria a alguien de la cartera
de Sandra Petovelo. De este modo, se devolvió la causa a Casanelo por la celeridad que el caso impone. A ver, si no fui claro, porque es un tema jurídico, casación es una instancia superior, que en esta instancia, donde es una medida cautelar, no interviene, ni siquiera opina, pero acá no intervino, pero opinó. Y dijo claramente celeridad en esto porque hay gente que necesita los alimentos. Es fuerte lo que voy a decir, pero el Poder Judicial tan criticado está diciéndole al gobierno: entreguen los alimentos, no hagan más tiempo, porque hay gente que lo necesita. Recordemos que paralelamente, mientras usted, amigo, que escucha con su inocencia, el gobierno dijo vamos a cumplir, hasta ahora no había cumplido nada. Solo el 5%, y se limitó a presentar un escrito la semana pasada, cuando vencía el plazo para la entrega de alimentos, diciendo que van a requerir opinión de todos los ministros del área en todo el país. Y después van a determinar cómo se reparten los alimentos. No jodan más con los alimentos, por favor. Hay que entregarlos. Hay gente que lo necesita. Recuerdo que están ahí comprados por el gobierno anterior. Este gobierno no gastó un peso en alimentos y ha violado leyes al no entregarlos, por eso hay una causa judicial. Acá está el fallo. Lo que comenzó con Ari Lijalak, dando cuenta que esto pasaba, tiene su derrotero final en la Cámara de Casación. Seguramente los abogados defensores, que están haciendo mucho esfuerzo para que esto no ocurra, van a querer llevar el caso a la Corte. No van a tener suerte, porque es una medida cautelar que se tiene que resolver rápidamente. Para que llegue a la Corte, si apelan en una queja, puede tardar un par de meses y ya estarán vencidos los alimentos. ¿Por qué no entregan los alimentos y después apelan? Si igual no tienen razón. Tanta desidia, tanta falta de empatía con gente que tiene hambre. Y el hambre es un delito. Más cuando no se quiere resolver teniendo los alimentos. Ayer decía Gaby sobre la marcha de que el hambre es un crimen. Acá el Poder Judicial está ratificando, con otras palabras, que hay que entregar rápidamente los alimentos. Digo, porque este es un tema muy sensible para el gobierno, que le hizo bastante daño, porque hasta el ciudadano común que votó a Milei dijo: ¿cómo? No entregan alimentos a gente que también votó a Milei y todavía están en los depósitos. Ari sabe muy bien ya cuánto pasó de que esto se hizo público. Y así como yo cuento los días de Milei, él cuenta los días que hacen que los alimentos están en los depósitos. Tuvimos la suerte de que en la apertura me llega este fallo de la Cámara de Casación que habrá que reiterar en todos los medios. Los hegemónicos tendrán que hacerse cargo, porque atención, que esto pone fin a la entrega, pero ahora hay que investigar por qué no los entregaron. ¿Quién dio la orden? ¿Quién es la más alta funcionaria de ese área? Que casualmente el tribunal, cuando cita el área, habla de un área con muchas aristas, como recalcando que alguien tiene que ocuparse de los alimentos. Entonces digo, como el hambre es un crimen, y ayer lo hablamos, reaccionen. Lo digo a corazón abierto, entreguen los alimentos. Si a 3 instancias del Poder Judicial, Sebastián Casanelo, la Cámara Federal
y la Cámara de Casación le dicen rápidamente, afuera, entreguen los alimentos. Después vemos la responsabilidad penal de Sandra Petovelo u otros. Ahora se va a volver a hablar de Sandra Petovelo. Y exige la Sala de Casación dar celeridad al reparto. ¿Sabe qué implica eso? Ya mismo, señor juez Casanelo, cuando usted reciba la causa, no le mande más oficios. Actúe. Si ya tiene el respaldo legal de toda la estructura judicial, de que tiene que actuar y entregar los alimentos. No es ningún delito entregar los alimentos. El delito es retenerlos y privar a la gente de los comedores, sobre todo, que puedan, en estos tiempos tan difíciles, qué sé yo, tener una sopa, tener yerba para un mate cocido, fideos para un guisito. Nada más que eso, ¿eh? No hay colchones, no hay almohada, no. Digo para la situación de las personas en calle. Así que esto es contundente y da por terminado un hecho acreditado. El gobierno de Javier Milei retuvo y retiene aún hoy los alimentos. No lo digo yo por la persecución que están haciendo desde el gobierno, sino que estoy leyendo lo que dice el fallo. En todo caso, denuncian a los jueces por instigación a entregar los alimentos, si lo consideran un delito, pero son los jueces. Escuchen bien lo que digo, porque hay alcahuetes que graban para que después me denuncien penalmente, porque el tema alimentos fue el origen de por lo cual estoy denunciado en la justicia penal por el Ministerio de Justicia por instigar a cometer delitos. Entonces, digo, como fue un tema que dolió en el gobierno, esto me lo comentaron, más que otra cosa, porque claro, la gente común que dice, bueno, vamos a esperar, tenemos esperanza, pero yo tengo esperanza, pero los alimentos déselo a la gente. Acá no tiene nada que ver el gobierno anterior, a los que dicen el kirchnerismo, y las cosas que están pasando hoy son todas de Milei. Pero los alimentos, fírmelo, Vamos a recordar que Sandra Petovelo un día dijo que me vengan a ver y yo voy a tener uno por uno. Fueron 10.000 personas, no atendió a ninguno. Y todo el escándalo que ahora olvidamos, ¿no? De esos empleados que cobraban doble sueldo. Y el tema de que volaron un montón de la cartera de Sandra Petovelo y que, claro, pasaron otras cosas, las ley bases, la represión y todo eso, y Sandra Petovelo salió de la mira de los medios de comunicación que nos ocupamos del tema. Así que, señores, a mí me denunciaron por hablar de los alimentos que estaban en los depósitos, pero la justicia falla contra el gobierno. Qué bueno que hayamos hablado de los alimentos. Qué bueno que me hayan denunciado, porque así se hizo más fuerte lo que yo había dicho. Y acá se corrobora, por parte del Poder Judicial, repito, no por parte de mi pensamiento, el tema que hay que entregar los alimentos, que era lo que yo dije en mi editorial. Como decimos los abogados, señores jueces, será justicia.